buenas tardes, feliz año, bienvenidos y gracias por venir, gracias por responder a esta llamada que hacemos y por introducirnos ahora en una cuestión que ha sido siempre. La fe siempre se ha encontrado en dificultades y algunas veces muy serias. También en este momento la fe se encuentra en una diversidad de dificultades de todo tipo, políticas, culturales, psicológicas, físicas, y a veces los creyentes, que andamos también siempre metidos en la dificultad, pues nos quejamos de nuestro tiempo, pero posiblemente a nivel de creencias no es de los más difíciles, ni mucho menos. Tenemos un frente de dificultades que es la cultura, otro frente de dificultades que podemos ser los mismos creyentes, y tenemos otro frente que es el sentirnos atrapados en una historia de formas, de fórmulas, de ritos, de manifestaciones populares y no populares, de formulaciones más o menos teóricas de la fe y a veces cosas que han sido muy útiles en un momento, pues en otro momento las sentimos como un traje de estos que encierran a uno ahí dentro de una capa y lo aíslan, ¿no? Bueno, pues iniciamos hoy precisamente el tema de las dificultades en un mundo que tiene una cultura tan movida como la nuestra de hoy. En ese mundo se mueve muy bien Juan Francisco Comendador, un apellido muy castellano, bonito, y que lleva muchos años ya aquí en Zaragoza y que siempre se ha ido moviendo en estos ámbitos precisamente de la fe en sus relaciones fronterizas con distintas cosas. Él ejerce de profesor en un instituto aquí en Zaragoza y esperamos que además ejerza muchos años para poder seguir pidiéndole ayuda y auxilio en muchos momentos. Y hoy lo tenemos entre nosotros y le agradecemos mucho que nada más comenzar este segundo trimestre en el mundo de la enseñanza, pues ya antes de darle tiempo a entrar del todo, pues ya nos lo hemos atrapado y nos ha reservado este día para nosotros. Es que Juan Francisco, muchas gracias. Vamos a estar muy pendientes de ti. ¿Puedes darle al botón un poquitín más arriba? Ahí. Vale. Y vamos a estar con los oídos muy pendientes de lo que nos digas. Muy bien, pues gracias, Pepe. Gracias, Pepe, por invitarme a formar parte de este ciclo de pensamiento cristiano, a compartir algunas reflexiones sobre nuestra cultura y la posibilidad de la fe en la misma. Y gracias a ustedes pues, por su asistencia en esta tarde. Voy a pedir disculpas de antemano, le decía a Pepe, creo que me ha salido algo demasiado sesudo, pero realmente un análisis de la cultura, de las posibilidades de la fe y de la creencia en la cultura, exige quizá una mirada profunda sobre ciertas cuestiones filosóficas y unas ciertas consideraciones también sociológicas, ¿no? Vamos a empezar. Voy a intentar que, a pesar de este carácter, ¿no? que la materia de la que vamos a tratar pues nos impone, pues que sea una conferencia agradable y que despierte preguntas o cuestiones, ¿de acuerdo? Miren, seguramente la mayoría de ustedes habrán visto la película Los Domingos. Aquí en la pantalla he puesto un fotograma de la película. Hoy mismo se daban las candidaturas para los Goya y creo que es la que más nominaciones tiene. Ha sido una sensación cinematográfica en el cine español en esta temporada y he querido
elegir, digamos, esta película, que, insisto, seguramente muchos de ustedes habrán visto, porque me parece que nos puede ilustrar muchas de las consideraciones que vamos a hacer aquí en esta tarde. Si hay alguien que no la haya visto, resumo muy brevemente el argumento. La película cuenta la historia de una muchacha de 17 años que está en segundo de bachillerato y que decide ingresar en un convento de clausura. Esta decisión, como es natural, pues provoca un cierto terremoto en la familia de esta muchacha, particularmente en su tía, que manifiesta desde el momento en que la joven manifiesta esta inquietud, pues una seria preocupación ante la eventualidad de que su hija, de que su sobrina, perdón, ingrese en el convento. ¿Cuántos de ustedes han visto la película? Bastantes, me imagino, muy bien. Me imagino que si ustedes están en esta conferencia es porque serán creyentes, independientemente de lo que signifique esto, o en cualquier caso les interese vivamente el tema de la fe y de la creencia. Si son creyentes, al ver la película de los domingos, entiendo que, en cierto modo, sintonizarían con un cierto agrado, con una cierta simpatía, con la decisión de la joven muchacha. Pero si son personas cabales, probablemente también sintonizarían enormemente con la postura de la tía. Es decir, la postura de la tía, que es la de inicialmente tratar de cuestionar, en cierto modo, esa decisión, no negarse rotundamente, pero sí, de alguna manera, plantear interrogantes, resulta en nuestro contexto cultural una postura razonable. Yo he querido plantear sobre todo esta segunda pregunta a partir de esta película para dar inicio pues, a esta reflexión que vamos a proponer en esta tarde. ¿Por qué, aún siendo creyentes, nos identificamos con la tía de la protagonista? Quizá después, cuando dialoguemos al final de esta conferencia, pues podamos esbozar algún tentativo de respuesta. Esta conferencia pretende esbozar algunas dificultades culturales para creer hoy. Es decir, procedentes de la cultura, de la cosmovisión, de la visión del mundo en la que estamos instalados. La cultura es ese marco invisible de lenguajes, hábitos, valores que configura nuestra identidad, que configura nuestro modo de estar en el mundo. Normalmente no nos cuestionamos por esos valores, nos vienen dados, los interiorizamos, los asumimos y configuran todas las dimensiones de nuestra identidad y, por supuesto, también la dimensión de la fe. La cultura es lo que el marco que nos permite creer en ciertas cosas, que nos marca lo que es deseable, que nos dice aquello en lo que podemos confiar. Por eso es tan importante reflexionar sobre cómo es nuestra cultura, cómo se produce un efecto o impacta, digamos, nuestra cultura en el modo de creer hoy. Digamos que voy a empezar diciendo esto, voy a poner las cartas sobre la mesa. Yo creo que desde el primer momento, es decir, hay tres fenómenos epocales que caracterizan nuestra cultura y que son los fenómenos de los que yo voy a hablar en esta tarde. En primer lugar, el pluralismo. En segundo lugar, lo que he llamado el freudismo o el psicologismo
cultural y, en tercer lugar, aunque es el primero de los aspectos de los que voy a hablar, el derrumbe de la ontología, el derrumbe de la metafísica. Esta es quizá la parte más, digamos, sesuda de la conferencia, pero me parece necesario hablar de ello para comprender cómo hemos llegado hasta aquí. El pluralismo, que es un hecho crucial en nuestro tiempo, creo que es una de las tesis de esta conferencia, pues afecta sustancialmente al modo de creer. Y podríamos decir, y esto es lo que quiero plantear, que necesariamente debilita el acto de fe. Es decir, el pluralismo tiene como consecuencia, el pluralismo me refiero a la convivencia de distintas cosmovisiones, grupos sociales, con su mundo de valores, con su lenguaje, en una misma sociedad. Es decir, la sociedad europea, pues desde hace 2 siglos, ha experimentado, la sociedad occidental en general, un proceso creciente de mezcolanza de estas distintas cosmovisiones. A esto lo llamamos un pluralismo en la sociedad, que necesariamente ha acarreado un relativismo o una postura relativista en relación, pues, a las creencias. Es obvio que nuestro mundo, en este sentido, es muy distinto al mundo medieval. Yo no creo que esto sea algo negativo, o sea, sencillamente es. Es decir, la nuestra es una cultura pluralista. El pluralismo necesariamente debilita el acto de fe, en el sentido de que el acto de fe, tal como se ha definido tradicionalmente, conlleva un asentimiento radical, incondicional, a un ser trascendente. La creencia es una certeza que afecta a la totalidad de la persona y que exige una entrega incondicional. ¿Cómo se vive la creencia en un escenario marcado por el pluralismo? Pues eso es lo que vamos a ir tratando de responder. Decía antes que ponía las cartas sobre la mesa. El primero de los fenómenos digamos, epocales que marca nuestra cultura es el pluralismo, y los otros 2 fenómenos de calado que están vinculados, pues, al pluralismo son el derrumbe de la ontología tradicional, el ocaso de la metafísica, que impide pensar a Dios como un ente trascendente, como un ser supremo, y luego la primacía cultural del psicologismo, que interpreta la experiencia religiosa como expresión de una carencia radical, de una indigencia afectiva, de una necesidad íntima de protección y seguridad. Vamos a ir explorando todos estos fenómenos. Empezamos por el ocaso de la metafísica, por, vamos a decirlo así, la muerte de Dios, ¿no? Es, desde luego, la revolución filosófica, pues, probablemente más importante de la cultura occidental. Quizá esto sea mucho decir, pero por todos los elementos que están implicados en este paso, creo que sí que podemos afirmarlo. Simbolizada en el Dios ha muerto de Nietzsche, constituye el punto de llegada de la modernidad, iniciada con Descartes, con el realismo cartesiano. Aquí discúlpenme, pero ya les decía que iba a hablar un poquito de cosas así un poquito filosóficas, pero me parece importante. Soy consciente de que quien no esté familiarizado, pues, con estos referentes filosóficos, quizá los siguientes conceptos de los que vamos a hablar resulten algo crípticos. Es un cliché o un lugar común considerar a Descartes el iniciador de la modernidad, ¿no? Su pienso, luego existo. Esto lo hemos estudiado todos en COU, los que hicimos COU, y, en fin, lo hemos leído después, sino el método racional, que es de lo que se trata, y por tanto
la confianza otorgada a la razón como medio de conocimiento, que en principio no está reñido con la religión. De hecho, Descartes es un hombre religioso y se mueve en un paisaje cultural religioso todavía. Pero el método cartesiano abre un foso entre Dios y el hombre, entre la idea de Dios y la realidad de Dios. Con Descartes surge la subjetividad moderna, la idea del yo separada de la realidad y, por tanto, también separada de la realidad de Dios. La duda metódica, mediante la cual se llega a la única certeza del sujeto pensante, abre una brecha irreparable en la conciencia. Dios, que hasta entonces era un dato natural, una realidad incuestionada, emerge como una realidad de la que se puede dudar. Aún estamos lejos del ateísmo decimonónico del siglo XIX, de la negación de Dios, porque Dios en aquel momento, como ya he dicho, sigue formando parte del paisaje cultural del hombre en el siglo XVII. De hecho, para Descartes, Dios es el garante de la verdad del conocimiento, pero esa duda metódica, digamos, que abre una brecha ya entre el hombre y Dios. Un coetáneo de Descartes es el amigo Pascal, que percibió con claridad el alcance de la duda metódica cartesiana y que comprendió que la brecha entre la idea de Dios y la realidad de Dios era un producto inevitable de la razón, del acercamiento racional a Dios. Pero la razón, decía Pascal, es el instrumento de los filósofos, no de los hombres corrientes. Es decir, los seres humanos de carne y hueso no son meras res cogitans, como define Descartes al ser humano, sino que Pascal utiliza la metáfora, el símbolo de la caña pensante, que alude más bien a la fragilidad y a una dimensión más emotiva del ser humano, menos racional. Pascal sitúa a Dios en otro lugar. Dios no es el garante del conocimiento, ese sería el Dios de los filósofos, sino que emerge o viene al encuentro del hombre en el corazón, a través del corazón. Todos habremos escuchado alguna vez esa máxima pascaliana de el corazón tiene razones que la razón no entiende, ¿no? O bueno, pues en ese pensamiento de esa iluminación que él tiene en una noche, dice Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob, no de los filósofos y de los sabios. Para Pascal, Dios no es una certeza, sino que la fe es una apuesta. Es decir, bien. Tanto Descartes como Pascal son dos pensadores que responden de una manera distinta a la cuestión de la fe en un momento de cambio de época, en el inicio de la modernidad. El mundo en el que viven Pascal y Descartes es un mundo de descubrimientos, de auge de la ciencia. Pensemos, por ejemplo, en la figura de Newton, que es prácticamente contemporánea a ellos y que cierra, por así decirlo, definitivamente el mundo medieval. Dios, hasta entonces, era un dato evidente, formaba parte de la percepción inmediata de la gente, pero la ciencia moderna primero, la Ilustración, ponen, en cierto modo, en entredicho su existencia, aunque formase parte, digamos, a través de una gestualidad y un lenguaje compartido de la vida de la gente común. Y esto hay que decir que hasta bien entrado el siglo XX. Hasta la urbanización de la sociedad, que es otro de los fenómenos, digamos, sociológicos que afectan decididamente a la experiencia de la fe y de la vida, digamos, todo funciona más o menos de la misma manera, aunque los pensadores se vayan volviendo, diciéndolo de una manera muy simple, más ateos. La urbanización es el fenómeno, la urbanización de la vida,
y el abandono del mundo rural es un fenómeno que provoca también la debilidad de la fe, porque conlleva, esto lo hemos podido experimentar posiblemente muchos de ustedes en su propia biografía, la pérdida de una gestualidad y un lenguaje religioso compartido que se daba en el mundo rural y que no ha encontrado una alternativa consistente o un lenguaje o una continuidad en el mundo urbano, ¿no? Cuando hablo de urbano y mundo rural y mundo urbano no me refiero a geografía, sino a estilo de vida, a formas de vida. Aquí estaría bien abrir un paréntesis, pero de estas cuestiones se van a hablar en las próximas conferencias, ¿no? Precisamente del lenguaje de la fe, de esa gestualidad compartida, de esos trasvases e incomprensiones pues que se producen en estos tránsitos o callejones sin salida. Tanto Descartes como Pascal, y esto es lo que ahora me interesa ahora subrayar, constituyen dos tipos de respuestas integradas en dos tradiciones diferentes para pensar en el mundo del pensamiento el acceso a Dios. Descartes, digamos que sería un paradigma de un acceso racional a Dios, y Pascal sería paradigma de un acceso más existencial, más emotivo a Dios. Ahí he puesto una serie de duplas de pensadores que de alguna manera podríamos vincular a cada una de estas tradiciones, empezando por los dos pensadores más importantes del cristianismo, en el orden del pensamiento, Santo Tomás y San Agustín. Mientras que Santo Tomás estaría claramente, digamos, como referente de esa tradición racional, es el pensador de las vías para llegar a Dios. San Agustín, en cambio, sería el Dios semper maior, la búsqueda de Dios, el Dios de la interioridad, ¿no? No me voy a detener más ni en Kant, para quien también Dios es un garante de la posibilidad de actuar moralmente el ser humano, o Nietzsche, que niega, digamos, ya no solamente a Dios, sino la posibilidad misma de la fe, en cuanto que la fe supone una enemistad con la vida, ¿no? Pero sí que quiero centrarme un poquito en Gianni Vattimo, que es un pensador que de alguna manera sigue la estela de Nietzsche y de Heidegger, y que hace una propuesta que marca y que ha marcado muchísimo, creo que el pensamiento, digamos que la posibilidad de pensar racionalmente a Dios en nuestro tiempo, ¿no? Gianni Vattimo es un pensador, el pensador del pensamiento débil, que murió hace unos 3 o 4 años, que se ha planteado explícitamente la cuestión de la fe en varias obras, ¿no? Creer que se cree, por un cristianismo no religioso. Vattimo se considera a sí mismo cristiano, esto que se dice ahora tanto, católico además, ¿no? Es decir, yo no soy creyente, pero soy católico, un catolicismo cultural, un cristianismo cultural, pues bueno, pues un filósofo italiano, pues cómo no serlo, ¿no? Pero él no puede ya creer en un Dios trascendente, es decir, en un ente que está más allá del mundo. Ese ente es el Dios que de quien Zaratustra pregona su muerte, ¿no? Es el Dios ha muerto de Nietzsche, es el Dios ente, ese señor barbudo que está ahí arriba en los cielos. El Dios de los filósofos se identifica con un ente trascendente en cuya existencia ya no es posible creer, porque la metafísica tradicional ha colapsado. Es decir, lo que ya no es posible pensar es esa idea del ser, esa idea de
digamos, más allá de lo que vivimos, de la experiencia, del acontecimiento. El ser, siguiendo la estela de Heidegger, es un acontecimiento. Ya no es posible pensar a Dios en términos ontológicos y la vía cartesiana, el tratar de pensar, de acceder a Dios a través de la razón, concluye aquí. Los teólogos, sobre todo en los años 60, en los años, digamos, de mayor efervescencia teológica en torno al concilio, les sonará esto de los teólogos de la muerte de Dios, pues trataron de pensar seriamente esto y las consecuencias que esto acarreaba para el mundo de la fe. ¿Qué es lo que queda tras la, digamos, la muerte del Dios ente? Pues queda, dice Bátimo, la interpretación de Dios. Podríamos decir que lo que ha muerto, bueno, no es Dios, sino ciertas imágenes de Dios. Seguramente muchos habrán leído este libro de Mardones, Matar a nuestros dioses, ¿no? Es un libro que en su momento y que de alguna manera es un tentativo de pensar una espiritualidad cristiana que se tome en serio este hecho en la historia del pensamiento. La consecuencia práctica del derrumbe de la metafísica es la imposibilidad de pensar la verdad como principio absoluto, ¿vale? Y este es el mundo en el que vivimos. Y este yo creo que es el principal obstáculo que hallamos en nuestra cultura para la fe. Es decir, ya no es posible pensar en una verdad absoluta. La muerte de Dios es la muerte de la verdad y la muerte es sustituida por, la verdad es sustituida por el relato. Fíjense en cómo esta palabra está tan de moda pues ahora, ¿no? Las expresiones comprar el relato, el ganar el relato, esto que emplean tanto los tertulianos políticos, ¿no? Se han convertido en expresiones comunes. Hay un libro de Álvaro Pombo, salió hace un par de años, donde él trata de pensar esto. Ya saben que Álvaro Pombo es un novelista, se considera cristiano y que ha reflexionado sobre estas cuestiones y que al hablar sobre Dios se refiere a él, es el título del libro, La ficción suprema. La ficción suprema. El relato supremo, una ficción en el sentido no de que sea algo falso, sino en el sentido de que es una narración, no una verdad. El relato sustituye a la verdad. Caído el Dios ente trascendente, quedaría solamente un Dios símbolo, un Dios ficción. ¿Y qué tipo de fe se puede tener en un Dios así? Bueno, pues ese es el mundo en el que vivimos. Y la fe que se experimenta es una fe, digamos, ante esta percepción de las cosas. Voy a hablar un poquito del segundo, este es el primer punto, el ocaso de la metafísica. Voy a hablar del segundo fenómeno epocal. Si la verdad es sustituida por relatos, y el relato fundamental de nuestra época, que podríamos decir que es el sustituto del relato cristiano, ¿no? Es el freudismo, ¿no? Y utilizo esa palabra porque me parece que engloba muchas cosas. Por freudismo me refiero a toda una interpretación de la cultura, es el gran relato del siglo XX, ¿no? Es la visión que suministra explicaciones, que proporciona una gramática de la existencia con la que hablar uno mismo. Es, digamos, el gran relato del que emergen los conceptos con que nosotros nos contamos a nosotros mismos, ¿no? Vivir ahora es ir al encuentro de nuestro yo, descubrir las motivaciones de nuestro actual, de nuestro actuar, identificar nuestras proyecciones, reconciliarnos con nuestro deseo. O sea, todas estas digamos,
expresiones constituyen una gramática con la que nos contamos, nos relatamos a nosotros mismos. Todo el arte del siglo XX, desde el surrealismo, quiere mostrar, digamos, se integra dentro de este gran relato del freudismo y quiere mostrar, en cierto modo, la quiebra de esta lógica racional, la quiebra de la verdad, ¿no? En lo que a nuestro tema se refiere, el freudismo empuja a considerar al Dios ente trascendental una proyección de nuestra necesidad de protección y seguridad. Ya los hemos comentado antes. Por abrir un paréntesis en relación a la película de los domingos con las que hemos comenzado, yo creo que en el fondo esa es la tesis de la película. Yo tuve la oportunidad de asistir a la proyección en la que la directora estuvo presente en el Cine Palafox y ella fue muy prudente y muy cauta y en absoluto quiso menoscabar el valor de realidad de la experiencia, de la vocación de la muchacha en el relato en la historia, pero yo creo que hay una tesis en la película y es que la vocación nace de una indigencia afectiva, ¿no? De una carencia. Eso no significa que la experiencia de la vocación no sea real, pero eso es lo que hace la vocación razonable a nivel cultural. Por ejemplificar un poquito lo que estamos diciendo. Digamos que el hijo del freudismo es el gran relato, pero por hacerlo más próximo a nosotros sería el psicologismo cultural, la cultura del yo. Y en esto estamos plenamente inmersos. Y la cultura del yo no contempla, digamos, la posibilidad de un Dios salvador. En la cultura del yo no necesitamos un Dios que nos salve, que salve nuestra alma, porque la salvación se transforma en la construcción del yo. La salvación es salvarse a uno mismo, construir el propio yo. Vivir es construir un yo, elegir quién queremos ser. Elegir quién queremos ser. Fíjense qué lejos está esto de la noción tradicional de vocación como llamada o destino. Para los que han visto la película, quiero seguir tirando de ese hilo porque me parece interesante. La vocación de la muchacha es tolerada por su familia, por sus amistades, en cuanto a elección personal, pero no es comprendida. No sé si me explico. No es una experiencia comprendida, pero es tolerada en cuanto a elección personal. Ese es el mundo, la cultura del yo. Por eso, precisamente, la tía lo que busca es, digamos, ampliar su marco de experiencias. Utiliza esta expresión para que pueda elegir con más libertad. Lo que la tía inicialmente plantea, y por eso su postura resulta razonable, es que su capacidad de elección es mínima en la medida en que su mundo experiencial es pequeño. Entendiendo esta percepción al ámbito más genérico de la fe, ciertamente nuestra cultura tolera la creencia en cuanto a elección personal en este camino de construcción del yo. Es decir, vivimos un tiempo favorable en este sentido para la fe, para la experiencia de fe. Es decir, la experiencia de fe se tolera, pero en cuanto a una elección personal en este proceso de construcción del yo. Incluso colorea la fe de un valor terapéutico, sanador, importante, pero no admite la existencia de eso que toda la vida se ha llamado la fe verdadera. Este mundo no contempla la idea de ortodoxia. En este mundo no hay herejes, en esta cultura. Es decir, nuestra cultura no nos permite pensar así. Y si piensas así, eres un fundamentalista. Es decir, la creencia en cuanto a adhesión a una idea o a un ser porque es verdadero, porque es la verdad, eso se considera fundamentalismo.
Seguimos avanzando. ¿Qué tipo de experiencia, cómo es la experiencia religiosa que se da en esta cultura del yo, en este, digamos, marco cultural configurado por ese relato que hemos llamado el freudismo y que es, bueno, pues la experiencia religiosa con la que posiblemente muchos de ustedes se sientan o podamos sentirnos identificados? Digamos, lo primero que hay que decir es esto, que las experiencias religiosas que se dan en este contexto están mediadas por este psicologismo cultural, por esta cultura del yo, y que esto no es ni negativo ni positivo, es sencillamente la característica de la creencia en nuestro tiempo. En el siglo IV creían como podían, en el siglo XIII pues como podían, y nosotros pues como podemos, como la cultura, ese marco de digamos, de valores, de lenguajes, de hábitos, nos permite. De hecho, ya lo he dicho, creo que habría que valorar positivamente esta característica en la medida en que concede una carta de ciudadanía a la experiencia religiosa, ¿no? Hace unas décadas la actitud cultural en general era mucho más beligerante frente a la experiencia religiosa. Aunque la experiencia religiosa adopta formas en consonancia con este psicologismo cultural, y un ejemplo muy claro es lo que ahí he llamado en lo que estaría en la primera columna, que sería la espiritualidad del deseo. En los últimos tiempos ha proliferado una espiritualidad en contextos cristianos que propone una reconciliación con el deseo, al que se concibe como el lenguaje de Dios y que habría estado silenciado durante siglos por cierta tradición. Cuando estaba preparando la conferencia busqué algunas editoriales religiosas, las publicaciones recientes, y los títulos en este sentido son muy, digamos, elocuentes, ¿no? Veía, por ejemplo, en la editorial San Pablo recientemente un libro, Elogio espiritual del cuerpo, ¿no? Es decir, una, digamos, afán de buscar en el lenguaje del deseo el lenguaje de Dios, o identificar este lenguaje del deseo con el lenguaje del mundo de la fe. Conocerse a sí mismo, reconciliarse con el propio deseo, vendría a ser la experiencia de plenitud a la que todos estamos llamados. Y esta, digamos, espiritualidad, en cierto modo, se plantea como en contraposición con una espiritualidad tradicional orientada a la salvación del alma. También en este contexto se consolida una espiritualidad del silencio y de la atención. Nos sentimos profundamente atraídos por pensadores o personas que abanderan este tipo de espiritualidad o de cuidado del espíritu. Simone Weil, Pablo Dors, Byung-Chul Han, por citar algunos pensadores, o en el caso, por ejemplo, de Pablo Dors, bueno, pues un misionero del silencio y de la meditación, que leemos y que nos proponen esto, el cultivo del silencio y la atención. ¿Por qué interesan estos autores? ¿Por qué llaman nuestra atención? Pues de nuevo, pues por la cultura del yo en la que estamos inmersos. La atención y el silencio son actos de resistencia frente al ritmo frenético de la vida, que impide, que obstaculiza muchas veces la construcción de uno mismo, que aliena nuestro yo. O sea, las demandas constantes a las que nos vemos sometidos en nuestro día a día nos impide construir nuestro yo, que es la empresa de salvación que digamos, se nos ha encomendado. Voy a dejar esto un poquito al margen. No, quiero decir, no voy a abundar mucho en esto para no enrollarme demasiado y dejar espacio pues un poquito al diálogo, pero sí que quiero subrayar lo que ahí he llamado esto de la fatiga identitaria, ¿no? Es decir, la presión de ser auténtico en todo momento en nuestro mundo es enorme. Esto
precisamente Byung-Chul Han, que es uno de los pensadores que he citado, insiste muchísimo en esto, y por eso las clínicas de los psicólogos están llenos y las iglesias vacías, es decir, porque realmente la autoexigencia de ser uno mismo es brutal, es una empresa titánica. Antes creo que el oficio de vivir era más fácil, no sé si mejor, pero quizá todos estas, digamos, este mundo simbólico, construirse a uno mismo en este mundo donde hay muy pocas raíces y donde muchas veces tampoco hay muchas perspectivas de futuro, resulta complicado. Bien, esto sencillamente como un apunte en relación a este segundo fenómeno epocal. Recuerden el primero, la caída de la metafísica, el derrumbe de la ontología tradicional y, por tanto, la imposibilidad de pensar a Dios como ente, la imposibilidad de pensar la verdad y la sustitución de el Dios ente por el Dios relato o el Dios símbolo. El segundo punto, el freudismo cultural, la cultura del yo y el tipo de experiencia religiosa que esto posibilita. Y el tercero, que ya lo hemos mencionado, que es el tema del pluralismo, ¿no? Y aquí yo quería reconectar con el inicio de esta conferencia. El pluralismo no solamente es un fenómeno sociológico que afecta a las sociedades, sino que el pluralismo es una característica de nuestra psique. Es decir, el yo que construimos es un yo necesariamente plural, es un yo, podríamos decir, plurifrénico. El pluralismo es una característica de nuestra naturaleza, de nuestra condición humana. Uno puede ser a la vez cirujano, creyente, mujer, homosexual, de izquierdas, de familia conservadora, y todo eso junto. Y nada es excluyente. Es decir, participamos simultáneamente de distintos relatos. Por eso, cuando vamos a ver la película de los domingos, podemos entender lo que está viviendo la chica, pero también podemos entender la postura de la tía, porque participamos de ambas interpretaciones del mundo, comprendemos esos relatos. De alguna manera, la gestión de todas esas dimensiones o yoes sería el milagro de la salvación digamos, en esta cultura. Hay un libro de esta socióloga Eva Iluz que se llama así, La salvación del alma moderna, donde habla, entre otras cosas, bastante sobre esto, sobre digamos, esta construcción de uno mismo armonizando todas estas identidades. Esto explica que algunas posturas filosóficas, como el cientifismo, digamos que el cientifismo postularía un materialismo absoluto, sé que en otros ciclos se ha hablado mucho de esto aquí en este foro, que postula un materialismo absoluto sin dejar espacio para la trascendencia, en realidad no suponga un obstáculo para la creencia. Es decir, en esta cultura, el cientifismo o una mirada científica sobre la existencia no supone un obstáculo para la creencia. Hace un siglo sí, pero hoy no. En el fondo, el cientifismo siempre ha sido una postura teórica, no práctica, porque la mayoría de las personas en la vida nos manejamos, en la vida cotidiana, en la vida práctica, no nos manejamos con digamos, principios científicos. Nos manejamos con principios morales. Tomamos decisiones no aplicando la tabla de multiplicar, sino planteando otro tipo de disquisiciones. Si uno está enfermo, le puede poner una vela a la Virgen del Pilar y está muy bien, pero va al médico también, y esto no supone ningún conflicto. Es decir, podemos decir que el Dios de los filósofos ha muerto, el Dios de Pascal, el Dios del corazón, el Dios de la emoción, vive
y que Pascal le ha ganado la batalla cultural, este sintagma que está ahora tan de moda, a Descartes, ¿no? Bueno, pues voy a ir acabando. Voy a pasar al último punto, que es un poquito las conclusiones, ¿no? La cuestión es cómo creer en este escenario. Yo creo que he tratado un poquito de describir lo que es, o el modo, o bueno, lo que es nuestra cultura. Por supuesto, es un análisis parcial, en absoluto exhaustivo, pero sí que creo que son tres fenómenos lo suficientemente amplios como para dar razón de muchas cosas. Y la cuestión es, bueno, pues, ¿cómo creer? ¿Cómo podemos creer en esta cultura? Y bueno, pues es digamos, las conclusiones que quiero plantear, ¿no? Es decir, la primera, respecto al ocaso de la metafísica y la imposibilidad cultural de pensar a Dios. Esto significa o implica que la fe ya no puede sustentarse en sistemas racionales fuertes ni en certezas objetivas. Esto no significa que el pensamiento cristiano y la teología no tenga la obligación intelectual de alguna manera seguir dialogando con otros tipos de pensamientos, el pensamiento científico y el pensamiento filosófico. Pero en el orden práctico, creer es una apuesta vital. Confiar en algo que no se demuestra, sino que se experimenta. La fe contemporánea se ha desplazado definitivamente del plano ontológico al plano existencial. Yo creo que esta es una de las consecuencias más claras de este movimiento que se ha dado en el mundo del pensamiento. Ya no es posible demostrar a Dios. A Dios se le puede experimentar como un horizonte de sentido, de plenitud. Segunda conclusión, la cultura pluralista no elimina la posibilidad de creer, ya lo hemos dicho, pero impide que la fe se viva como una única explicación de la existencia. La creencia es una opción entre otras, un relato. Y yo sé que esto supone un problema para el pensamiento, para la teología cristiana. Pero en este marco cultural, la creencia se presenta, insisto, en términos prácticos, como una opción más entre otras. Es un relato más, digamos, que convive con otros relatos, sean religiosos o no, y dentro del propio sujeto, dentro de cada uno de nosotros. La fe, por eso, que hoy puede existir, es necesariamente una fe muy humilde, consciente de que se trata de una interpretación de la existencia. Tras la muerte del Dios ente, lo que permanece culturalmente viable es un Dios interpretado, un Dios simbólico, un Dios ligado, digamos, a las aspiraciones más nobles de nuestra condición humana. Un Dios ligado al amor, a la justicia, la compasión y la plenitud. Esto, lo he dicho antes, pero lo vuelvo a decir, no significa reducir a Dios a ficción en el sentido de un ente falso. Eso es metafísica, es otro lenguaje. Sino entender que el acceso a Dios, porque es lo que estábamos tratando de pensar, la vía pascaliana, la vía cartesiana racional la damos por agotado en cuanto vía para acceder a Dios, de acceder al conocimiento de Dios. El acceso a Dios se da a través del lenguaje simbólico, de los relatos que nos llegan en la liturgia, en la comunidad, en el testimonio de otras personas e incluso en la propia biografía. La cultura del yo
ya lo hemos señalado antes y esta sería otra de las conclusiones, transforma la experiencia religiosa en una herramienta de autoconstrucción. La fe se acepta, incluso se celebra, en cuanto que ayuda a vivir, en cuanto que ofrece consuelo, que ofrece profundidad, que permite caminar por la vida pisando fuerte y no de puntillas, en cuanto permite integrar la propia historia en un relato coherente y con sentido para uno mismo, en cuanto permite también coser las propias fragilidades a esa propia historia. La fe se requiere para salvarnos aquí, para salvar nuestro yo, no para salvar nuestra alma para un más allá. De nuevo, insisto, esto sería un poco consecuencias de esta configuración cultural o cómo esta configuración cultural afecta a la experiencia de la fe. Y por último, ya lo hemos dicho, el sujeto contemporáneo es plural, es multifacético, lo somos, contradictorios y, por tanto, la experiencia religiosa tampoco escapa a esa condición. Es decir, también la propia experiencia religiosa dentro del mismo sujeto puede adoptar distintas formas en distintas etapas de la vida. Así como convivimos, como somos en realidad identidades múltiples, también nuestra fe puede ser una fe dubitativa, puede ser una fe que busque en un determinado momento el razonamiento científico, que se case en otro momento con explicaciones psicológicas. Es decir, la fe es inestable, es dinámica, está siempre en proceso, y la fe que es hija de esta cultura es una fe que convive necesariamente con la ambivalencia y con la incertidumbre. Es una consecuencia inevitable del pluralismo. Bien, concluyo. Yo creo que estas conclusiones ciertamente quizá pueden incomodar a los teólogos o los responsables eclesiásticos o en general los líderes religiosos, pero yo creo que reflejan el estado de cosas en el que se desenvuelve la experiencia religiosa de los creyentes hoy en nuestro tiempo. Reflexionar sobre esto pues puede generar cierto vértigo, pero la realidad es la que es y los movimientos de la cultura son insoslayables, donde unos ven amenazas, otros ven siempre oportunidades, y esto ha sido así siempre, ¿no? Lo que sí que es también insoslayable es la necesidad de pensar la racionalidad de la fe. Esto la teología siempre lo ha tenido claro en su historia, el pensamiento cristiano. La necesidad es de primero de Santo Tomás, de primero de San Agustín, de primero de todo, ¿no? La necesidad de pensar la racionalidad de la fe. Es decir, la fe tiene una racionalidad siempre situada. Y bueno, eso es lo que hemos tratado de hacer con más o menos torpeza o éxito en esta tarde, al hablar de estas cosas. Solo pensando su propia racionalidad, la fe no se convierte en un fósil, sino que realmente se convierte en un referente de sentido para quien busca la fe y para quien desea vivir la fe. Y todo eso. Ya está, me callo. Gracias. Tenemos unos minutos y tenemos